está dando el gobierno de China con el objetivo de dominar la industria de inteligencia artificial a nivel mundial. ¿Cómo los niños van a entender estos conceptos? O sea, si para nosotros como adultos, matemáticas, leyes físicas, programación, o sea, ya son difíciles, ¿no es cierto? Pero a los niños se les puede enseñar conceptos simples. Por ejemplo, si es que están escuchando una lista de canciones y todas las canciones les gustan, o todas las canciones son del mismo tipo, hay un señor que está atrás programando, o un equipo de personas programando, y haciendo matemáticas, o como yo les llamo, matemágicas. Pero ¿por qué China se interesa por dominar la inteligencia artificial? Porque es una transformación tan grande que va a ser la misma que hizo la revolución industrial, pero no en 200 años, sino en 10 años. Y ya han pasado 5 de estos 10 años, o sea, ya está pasando. Y el impacto son 30 billones de dólares, o sea, pero 30 billones en español, o sea, 30 millones de millones. Y en poco más de 10 años. ¿Cuál va a ser el impacto social en la economía? Que eliminará 75 millones de empleos, según el Foro Económico Mundial. Pero creará 133 millones de empleos de nuevas funciones para el 2025, igual según el Foro Económico Mundial. Ahora, si en 6 años los países que no adopten estas políticas de desarrollo de inteligencia artificial no van a tener oportunidad de competir con los países que dominen la tecnología en todos sus ámbitos. Entonces, este es un llamado no solo a los padres, no solo a los jóvenes, sino como país en general. Tenemos que empujar y exigir que el Ministerio de Educación empiece a insertar estos conceptos para los niños de nuestro país. Y como jóvenes, si tenemos el interés, también tomar responsabilidad y empezar a capacitarnos en estos temas. ¿Cuál es la lógica detrás de esta tecnología? Bueno, hacer que una máquina haga cosas por nosotros, obviamente, ¿no? Porque el ser humano siempre ha prosperado de esa manera, desde que inventó la palanca. Entonces, que una máquina ejecute una acción. Bueno, eso ya desde la Revolución Industrial, o más concretamente en los años 70, ya pasaba. Ahora, que implemente una acción inteligente. Por ejemplo, un freno ABS. Es un freno inteligente que lo que hace es que cuando uno quiere como que disminuir la velocidad de un carro, no pierde el control del auto. Pero que una máquina tome acciones en base a inferencias de modelos entrenados de Machine Learning y redes neuronales, esto es nuevo. Entonces, como ya mencionaron anteriormente, el Machine Learning, el concepto en sí no es nuevo. El primer concepto salió en los años 50. Y lo que es nuevo es la unión de las dos tecnologías. ¿Por qué? Porque ahora la computación lo permite. Bueno, yo tengo una definición súper compleja de Machine Learning, y redes neuronales. Redes neuronales es un tipo de Machine Learning en el cual digo que es una serie de métodos matemáticos, estadísticos, iterativos y permutativos, pero son cosas me parecen muy complejas y prefiero los términos simples. Entonces, emular el proceso de aprendizaje humano para aprender e inferir, pero con menos errores. ¿Por qué se equivocan menos que un ser humano? La capacidad de procesamiento de la información actual. Tecnologías como el Big Data, que son tecnologías que no solamente son de supercomputadoras, sino de sistemas distributivos de información y poder computacional, permiten procesar y aprender mucha más información que el cerebro humano o una máquina. Entonces, por ejemplo, nosotros un libro nos demoramos leyendo, una computadora lo puede hacer así. Si encima más es un sistema distribuido de computadoras o una supercomputadora, más rápido. Y con la computación cuántica, que ya existe, IBM ya tiene la primera computadora cuántica, esta capacidad va a aumentar cada vez más. Entonces, ¿cómo integrar a los niños en este nuevo mundo? Bueno, enseñarles a valerse de esta tecnología es el primer paso. Entender que hay otras inteligencias del ser humano, además de la lógica matemática, que es la que construye la inteligencia artificial, y la que emula la inteligencia artificial, que van a ser cada vez más valoradas. Por ejemplo, la creatividad, la capacidad artística, la inteligencia emocional, la música, etc., cada vez van a ser más valoradas.
y los humanos deben valerse de los resultados de la inteligencia artificial para desarrollarlas mejor que nunca. Entonces, si nosotros nos apoyamos en la inteligencia artificial como deportistas, como artistas, como toda esa serie de capacidades que tenemos que van más allá de solo ejecutar acciones o tomar decisiones, vamos a poder desarrollarnos como seres humanos mejor que nunca antes. Un ejemplo claro, la inteligencia artificial y el deporte en el Ecuador, en nuestro país. Kin Atlético es un equipo de fútbol desarrollado por Kin Analytics, una empresa ecuatoriana con inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacen? La recolección de datos con sensores, sensores de cuánto corren los futbolistas, del Fitbit, todo esto para los deportistas. Modelo de Machine Learning, bueno, supervisado o no supervisado, dependiendo de lo que se quiera llegar, y lo que indica es cómo armar los equipos para hacerlos ganar. ¿Cuál es el beneficio para el deportista? Trabajo con el equipo más óptimo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un delantero y tengo una velocidad X de correr, bueno, todo el equipo va a estar, o sea, las capacidades de todo el resto del equipo van a estar de acuerdo para que yo pueda meter gol. Si yo soy un arquero y la defensa de mi equipo va a estar acorde a mis capacidades de ser arquero, para que yo pueda tapar todos los goles. Esto ya es una realidad, es un equipo que existe, es una empresa en nuestro país. Y es un gran ejemplo de cómo nosotros nos podemos apoyar si es que no somos parte de la creación de este tipo de tecnología. La responsabilidad de enseñar a los niños inteligencia artificial. Bueno, ellos tienen que exigir que cualquier modelo que consuman sea explicativo. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día realmente es muy fácil entrenar modelos. O sea, si ustedes aprenden a programar un poco de lenguaje, si ustedes aprenden si ustedes son ingenieros de sistemas, realmente se descarga una librería que ya escribió alguien y es muy fácil entrenar un modelo. Pero si no sabemos nosotros cómo el modelo funciona, porque no tenemos todos los conocimientos matemáticos o no sabemos si limpiamos los datos o no para meter en el modelo, entonces el modelo va a terminar haciendo cosas que nosotros no vamos a explicar por qué las hace y va a poner en riesgo muchas cosas. Entonces, por ejemplo, no había una antes que esta. Bueno, esta estoy. Ya, la que estaba antes. ¿La que estaba antes? Ya, la que estaba después. Perfecto. ¿Cómo más integrar a los niños? Bueno, trabajando en esta industria. Si es que tienen un perfil lógico-matemático, pueden trabajar técnicamente y con liderazgo en la industria. ¿Y qué deben aprender aquí? Deben aprender cómo crear, limpiar, procesar datos, cómo recolectar datos. El dato se recolecta con hardware y también software. Entonces, es muy importante que ellos aprendan a recolectar y a saber si recolectaron bien el dato o no. Porque si no recolectaron bien, ya de por sí, ese modelo no va a funcionar bien. Matemáticas, estadísticas y física. Y programación, bueno, física para los que empiezan a programar estos algoritmos en computadoras cuánticas. ¿Qué responsabilidad tienen los niños en esta industria? Entender y explicar cómo funciona el algoritmo creado para prevenir comportamientos no deseados. ¿Cuáles son los comportamientos no deseados? Por ejemplo, Amazon, una empresa líder en esta industria, una empresa que lidera todos los modelos de inteligencia artificial. Bueno, ellos fallaron en un modelo. Ellos crearon un sistema de contratación con inteligencia artificial para saber quién era la persona más óptima para ocupar un puesto. Y por alguna razón el modelo solo contrataba a hombres. Entonces, ¿qué había pasado? La industria tecnológica es una industria donde predomina el género masculino. El modelo vio que predominaba el género masculino porque había esa variable y también había algo en la voz de las personas entrevistadas y empezó a contratar solamente personas del género masculino. Amazon recibió demandas muy costosas por esto. Y el data scientist que programó este modelo, él sí se pudo haber dado cuenta si hubiera limpiado los datos correctamente antes de implementarlo. Entonces, la responsabilidad es extremadamente grande. La importancia de tomar las riendas para los niños. Es probable que se cree, como ya lo dijeron antes,
la brecha de desigualdad económica más grande de la historia si servimos a pocas aplicaciones de inteligencia artificial en lugar de tener muchas aplicaciones de inteligencia artificial que nos sirvan a nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahora? Somos esclavos del celular. O sea, Instagram, Facebook, dominados. Y ellos se alimentan de nuestra generación de datos todo el tiempo. De a dónde vamos, de qué le ponemos like, de qué nos quedamos viendo, todo. Y la brecha es muy grande. Entonces, por eso es muy importante empezar a crear más modelos, más algoritmos, temas de salud mental, temas de deporte, temas de arte. O sea, es muy importante que esta balanza comience a equilibrarse en el mundo en general. ¿Cómo replicar este modelo de educación en el Ecuador? Bueno, en China la malla curricular con inteligencia artificial es una política de Estado. Cuentan con el apoyo de teóricos de las mejores universidades y empresas, además de infraestructura tecnológica física. Hay una empresa que se llama, creo que es Sense AI, es una empresa solo dedicada a inteligencia artificial, que ni siquiera tienen un objetivo claro de lo que quieren hacer, sino es una empresa dedicada a hacer algoritmos de inteligencia artificial. En su primera ronda de inversionistas levantó 1.2 billones de dólares en China. Entonces, ellos quieren ganar la carrera como sea. Y esta empresa es parte de la política de Estado, y muchos de los genios de esta empresa también aportaron con la escritura de los libros. Si el país, nuestro país, no lo hace, bueno, los padres serían responsables de hacerlo de alguna manera, encontrar recursos. Por ejemplo, hoy en día existe Coursera, o sea, la democratización de la educación está ahí, solo es cuestión de meterle ganas. Y bueno, mi primera carrera es de economista. Yo antes de ser data scientist era economista. Y me metí en data scientist por el tema justo de que cuando vi la regresión lineal, que es prácticamente lo más simple que existe, vi el poder de, si es que yo meto datos en algún lado, que me salga un resultado que prediga cosas. Ya aprendí a ser data scientist de grande. Aprendí a programar ya pasada los 25 años. Y bueno, o sea, en realidad sí, muchas gracias por el apoyo de muchos de mi familia, la estabilidad que me ha dado mis papás y también mi esposo, para yo poder seguir por este camino. Entonces, es un tema de querer, de apoyo y de saber que de alguna forma tenemos que tomar las riendas de esto en nuestro país. Y en conclusión, las razones por las cuales los niños deben relacionarse con esta tecnología son económicas, colaborativas, competitivas, educacionales y empoderadoras.